Querido Dios, una vez más, nosotros te agradecemos por la hermosa oportunidad de estar aquí. Y ahora, por la obra de tu Santo Espíritu, nos disponemos a estudiar y a entender tu santa palabra, que esperamos que sea de bendición para nuestra vida práctica, para que podamos enfrentar las dificultades de la vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar, por favor, tengan la bondad de buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 3, y vamos a leer los 6 versículos de Hebreos, los primeros 6 versículos de Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Vamos a tener la bondad de buscar la cita bíblica. Realmente el contenido de la Biblia tiene un poder extraordinario que puede cambiar la dirección de nuestra vida para mejor. Así que todos los que tienen sus Biblias electrónicas y Biblias encuadernadas las podemos usar. ¿Está bien? Hugo está aquí con nosotros, ¿no? Bienvenido, Hugo. Dios te bendiga. Esperamos que siempre nos visites, traído por sus 2 amigos allá, y esperamos que esté con nosotros en el almuerzo. ¿Está bien, Hugo? Que no sea la primera ni la última, sino que sea la primera y una serie de visitas que usted nos haga. Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6, ¿qué nos dice? Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Veo que todavía están encontrándolo por ahí. Ya estamos cerca. Muy bien. Excelente. Vamos a leerlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que la hizo, todas las cosas, es ¿quién? Dios. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de todo lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal de que retengamos, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Con tal de que retengamos, ¿qué cosa? ¿Cómo? A ver, diga la palabra. Con tal de que retengamos la firme. Acá dice, con tal que retengamos firme hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. La palabra clave aquí es firmes. ¿Está bien? Hermanos, hace algún tiempo atrás conocí a una linda familia cuyos esposos y padres eran dirigentes fervorosos de la congregación. Yo era apenas un adolescente de unos 16, 15 años. ¿Cómo era inspirado por estas personas? Hasta que, por ahí por los 18, que fui nombrado anciano de la iglesia junto con un equipo de ancianos, fuimos a visitar a esta pareja porque se habían retirado de la congregación. Cuando llegué, me quedé sorprendido por la manera como ellos ahora hablaban, vestían y pensaban. No había diferencia entre ellos y una persona mundanal. ¡Qué dolor! Me causó tanto impacto que siempre me he preguntado, ¿no será
que así como esta linda pareja, nosotros también corremos el riesgo, el peligro de en el camino de la fe enfriarnos, desanimarnos y volver hacia atrás ante el llamado que Dios nos hizo de permanecer firme. Apreciados hermanos, cuando leemos esta cita, especialmente el versículo 6, podemos decir que hay dos razones por la cual nosotros podemos permanecer firmes en Cristo y en el Evangelio de salvación. Y la primera razón es que podemos permanecer firmes gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. Hermanos, el texto habla de que en cuanto Moisés fue fiel como un instrumento en las manos de Dios, en la casa de Dios, Jesús, quien es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, fue el supremo, fiel en su propósito de atraernos, de alcanzarnos y de salvarnos, no solamente por su muerte en la cruz del Calvario, pero de manera especial por su vida de fidelidad en medio de la casa de Dios que somos nosotros. Somos nosotros en términos universales, desde Adán hasta el último niño que nazca antes de la venida de Jesús. Dios nunca ha dejado, no es ni dejará de ser fiel a sus promesas maravillosas. Y dicen en mi país un dicho que quizás usted lo conoce: para muestra un botón. Jesús, cuando estuvo aquí, asumiendo la naturaleza humana, siendo que Él lógicamente nunca dejó de ser Dios, sin embargo tomó nuestra condición de seres humanos, y aunque era un ser humano que sufría hambre, sufría sentimientos dolorosos, Él lloró. Jesús no vino aquí como alguien que no pueda entendernos. Un predicador dijo en cierta ocasión: gracias doy a Dios porque mi Jesús no tuvo ojos biónicos. Él lloró. Gracias a mi Jesús que no fue como un astronauta, que en medio de la inclemencia del tiempo allá en el espacio, tiene que usar trajes que le ayuden a evitar el peligro del medio ambiente, sino que estuvo aquí, en un lugar, y nació aquí en un lugar donde hubo mal olor, hubo moscas, se rompió una placenta. Y Él te entiende y me entiende porque Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Así que tú no puedes sentirte solo. Tú puedes confiar en alguien que te comprende cuando tú sufres. También cuando tú saltas de alegría. Te comprende cuando tú derramas lágrimas, cuando tú pierdes las esperanzas, cuando tú sufres dolor, cuando te sientes solo, cuando te sientes que han hecho algo injusto contigo. Jesús te entiende porque Él también recibió la injusticia. Y a pesar de todo, nosotros conocemos, gracias a 4 libros de la Biblia, que Jesús fue fiel al Señor. Él fue fiel al Señor. Y por ser fiel, Él obtuvo los méritos que Adán y Eva perdieron. Y siendo fiel y teniendo los méritos de la vida eterna, murió como si fuese un pecador a fin de que nosotros, que sí somos pecadores, pudiésemos recibir gratuitamente el don precioso que es Cristo Jesús, quien fue fiel hasta el último día de su vida. Hermanos, en otras palabras, Jesús hizo todo para que nosotros no hagamos nada en cuanto a la salvación. Sin embargo, nos invita a que dejemos todo
para ser fieles al Señor por su gran obra por nosotros. Pero hermanos, yo quiero sacar una lección práctica para nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Jesús, yo lo veo como un padre cariñoso, un padre o una madre responsable, que es capaz de sacrificarse, no velar por sí, trabajar, como vimos el video, en lugares a veces indeseables, con tal de llevar el pan, la ropa, el techo, el abrigo, el estudio para sus amados hijos y sus amadas hijas. ¿Qué hace un niño chiquito para merecer tanto sacrificio de un padre y de una madre responsable? No hace nada. El niño en el pecho de su madre, coqueto o coqueta, le sonríe aunque esté dormidito, y eso cautiva el corazón de esa madre. Y ella es capaz de hacer lo increíble por causa de este bebé. Y cuando crecen y se tornan adolescentes pensando que todo lo saben y todo lo pueden, soportan con ternura los desaires de sus hijos. Y cuando se tornan estos hijos hombres y mujeres que ya son independientes y trabajan y piensan que tienen el poder en sus manos y ven a sus padres como que ya son de otra generación, que no saben nada, sus padres siguen amándolos y siguen con los brazos abiertos para darles un buen consejo, para desear tenerlos por lo menos en una visita, en un aniversario en su casa. Así que yo veo a Dios de esa manera. Y si Dios ha hecho todo por nosotros, ¿no creen que debemos ser inspirados para dedicarle todo de nosotros? Si nosotros no hemos hecho nada para recibir el perdón y la misericordia, la restauración y la redención, para recibir todos estos bienes como la vida, y a veces hasta las enfermedades son una gran bendición porque aprendemos a cuidar y a valorar la salud. ¿No creen ustedes que debemos nosotros decir, sí, Señor, aquí estoy para ser un discípulo tuyo? Quiero entregarte todo mi pasado, todo lo que soy y todo mi futuro. Nosotros podemos confiar en Dios porque Cristo fue fiel y porque Él ha hecho todo por nosotros. Eso pasó con un hombre que llegó a una de las iglesias a la que yo servía, y este caballero llegó una tarde y dijo, pastor, estuve hoy en la mañana en la iglesia escuchando el mensaje y pedí a los ancianos que me permita hablar con usted porque después de tantos años de una vida perdida, viviendo en el pecado, me he dado cuenta que sin Cristo Jesús estoy totalmente perdido, pero gracias a la obra de Él, creo que estoy completamente salvado. Así que he decidido que me bauticen. Está bien, hermano. ¿Dónde vive usted para visitarlo? No, pastor, no me ha entendido. Yo he venido para que me bautice ahora mismo. ¿Cómo? ¿Serio? Sí, ya hablé con los ancianos de la iglesia y están de acuerdo, pastor. Pero ¿y cuándo fue la última vez que estuvo en la iglesia? No, eso fue hace muchos años. ¿Y cuándo fue la primera vez que estuvo en la iglesia? Hoy en la mañana. ¿Y usted quiere que lo bautice? Sí, pastor. Ya hablé con los ancianos, otra vez me dijo. Entonces yo confirmé que he hablado con ellos, que ellos no tienen ninguna observación ni objeción. Y con el apoyo de ellos, hablamos con la junta y el hermano fue bautizado. Qué lindo fue verlo de ahí para allá, hermanos. A un hombre que reconoce que sin Cristo estaba perdido, pero con Cristo tenía seguridad. Ahora convertido en un predicador, no de aquellos que venimos, como nosotros que venimos al púlpito, sino un predicador silencioso en medio de su hogar, ahora teniendo una conducta distinta. Este hombre se unió con otro de la iglesia
Y ellos traían familias y familias y familias a la iglesia. En ese año tuve el honor de bautizar 272 preciosas vidas en ese distrito. Y muchas de esas personas eran traídas por este individuo que comprendió lo que Cristo había hecho por él. Si la vida de este hombre fue transformada por la obra de la vida y la muerte de Cristo, yo creo que también puede transformar nuestros corazones. Bien, la segunda razón, hermanos, es interesante. La segunda razón por la cual nosotros debemos permanecer firmes en los caminos de Dios es por lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. Una es lo que Él hizo en su propia vida y otra es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y también siempre digo, para muestra un botón. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos alguna vez leído la fascinante historia de Moisés antes, durante y después de los 40 años en el desierto. ¿Cuántos han leído esa historia? Puedo ver las manos bien arriba de los que han leído esa historia. Entonces, como son varios capítulos, no los vamos a leer ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen. Moisés, ustedes conocen la historia, estaba allá en Madián. Cerca de ese lugar había un monte que se llamaba Horeb. El Señor lo llamó de manera extraordinaria. Hubo un milagro, una zarza que estaba incendiada, pero que no se quemaba. Y él corrió y miró, y Dios le habló y lo llamó. Pero cuando él recibió este llamado, no dijo, yes, sir, aquí estoy para ir para allá. No, si ustedes leen, delante de la primera cosa que el Señor decía, Él presentaba la primera objeción. Delante del segundo argumento del Señor, Él presentaba exactamente otro argumento para rebatir el llamado. En otras palabras, Él dijo, yo no sirvo para esta misión. Sus piernas comenzaron ¿a qué cosa? A temblar. La tarea era inmensa. Moisés sabía que el pueblo tenía 700,000 hombres con sus familias. Si multiplicamos 700,000 hombres, y esas familias son como los hispanos, ¿no? Las familias judías, ¿no? 7, 5, 4, 3 niños. Entonces, hermanos, si usted le multiplica solo por 5, 700,000, era un pueblo de más de 3,5 millones de habitantes. De tal manera que, ¿qué le hubiese dicho usted al Señor si dice, quiero que saques a ver, déjeme ver. Yo vi una estadística del año 2010 de Raleigh. Interesante. Dice que en ese tiempo tenía aproximadamente 460,000 habitantes. En el año 2010, el 11.5% de la población era latina, hispana. No decimos amén, hermanos. Nosotros somos parte de esos casi 60,000 hispanos que hay en Raleigh. Y me imagino que los towns que están al entorno. Pero ese amén es interesante, ¿sabe por qué? Porque cuando yo vi esa estadística dije, Señor, tenemos que llegar a por lo menos 60,000 personas. Y yo digo, Señor, porque aquí descubrí que hay como 60 soldados y soldadas del Señor. Porque si fuera por mí solito no alcanzo ni 10, hermano. Pero Moisés tembló. Más de 3,5 millones puso las objeciones. Y su fe era pequeña. Era una fe que casi se apagaba. Sin embargo, el Señor le dijo, echa tu vara. Se convirtió en una serpiente, cógela, se convirtió otra vez en una vara, pon tu mano en el pecho debajo y salió leprosa, ponla otra vez, salió sin lepra, como la mano de un tierno niño. Después le dijo, yo no sé hablar, Aarón será tu interlocutor y él hablará, ¿no? Yo hablaré para ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón se enfrentará con el pueblo y con Faraón. Ellos fueron, ya después iban con todo eso, ¿no? Pero su fe todavía necesitaba ser pulida. De tal manera, hermanos queridos, que
Moisés. Moisés era la persona que más necesitaba ser ayudada. Siempre hay que leer la Biblia viendo entre las líneas, hermanos. Ustedes recuerdan que el Señor ya le predijo a Moisés diciéndole que el corazón de Faraón se iba a poner como una roca de duro. ¿Se acuerdan? El Señor dice, yo endureceré, pero esa es una manera de traducir y un lenguaje meramente humano. Pero lo que se entiende de que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón no era precisamente que el Señor hacía algo en el corazón para endurecerlo y mandarle 10 plagas, no. Sino que el corazón del ser humano, mis queridos y mis queridas, es como la mantequilla y otros corazones como la tierra hecha lodo. El mismo sol endurece la tierra, el lodo, pero derrite, ¿qué cosa? La obra del Señor endurecía más y más el corazón de Faraón, pero enternecía más y más el corazón de Moisés. Y eso es lo que el Señor quiere hacer por ti y por mí. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo yo reacciono delante del llamado del Señor? Cuando alguien hace una oración, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando escucha un himno de alabanza al Señor, cuando nace un niño, cuando usted ve un árbol, cuando también vienen las luchas y las dificultades de la vida, ¿cómo tú reaccionas? ¿En qué tierra Dios está sembrando? ¿Es en aquella que se hace sensible a la voz del Señor? ¿O aquella que dice, sí, está bonito, es muy bueno, pero yo sigo haciendo lo que a mí me gusta? ¿Se da cuenta, hermanos? Vino la primera plaga, vino la segunda. Moisés le decía, es hora de que tú dejes al pueblo de Dios salir a adorar en el desierto. Vino la tercera, vino la cuarta. Y cuando vino la quinta, entre la sexta, ustedes lean el relato después de este delicioso almuerzo. Puede ir a su casa y leerlo con todo gusto. Uno nota que Faraón comienza a ofrecerle y le dice, sí, anda, adora con tu pueblo. Pero en la vuelta de la esquina, Moisés no iba todavía llegando a su casa y le mandaba decir que no, que se queden. En la siguiente plaga, no, ahora sí, váyanse. Y después le decía, no, he cambiado de opinión, que se queden. Hermanos, es interesante cuando uno lee con detención. Pero entre la octava y la novena plaga, los secretarios del gobierno de Faraón le dijeron, Faraón, ¿qué te pasa? Egipto ha quedado prácticamente destruida. Ya manda esa gente, ya no los queremos. ¿Qué esperas? Ya Egipto está totalmente destruido. Y en ese momento, movido por el consejo, le dice, váyanse. Pero por increíble que parezca, le dice, finalmente contra el llamado del Señor, contra los consejos de sus asesores, quédense. Y ustedes conocen la última plaga, la más triste, la más dolorosa. El hijo primogénito tuvo que morir para que esta gente, encabezados por Faraón, puedan hacer la voluntad de Dios. Porque Faraón, queridos y queridas, no podrá decir nada en el día del juicio. Cuando el Señor le diga, no sabemos si es Ramsés u otro, pero con precisión, tenemos teorías. Sin embargo, hermanos, cuando Faraón esté delante del Señor, ¿te acuerdas cuántas obras hice frente a ti? Y no quisiste abrir tu corazón. Yo creo, hermanos queridos, que el Señor quería convertir al Faraón, a la familia del Faraón y al pueblo de Egipto. Pero en lugar de seguir al Señor, endurecieron el corazón. ¡Qué cuadro tan patético! Muchas veces se repite que uno de los propósitos por el cual el Señor actuó con poder, con una magnitud de señales impresionantes, es que tanto el pueblo egipcio como no solamente el pueblo egipcio y el pueblo de Israel, sino los pueblos que estaban allá
en Canaán y en el camino hacia Canaán pudiesen conocer cuál era el Dios de Israel y ellos iban a temblar y a obedecer la voluntad de Dios. Y ustedes recuerdan, cuando llegaron allá a la ciudad de Jericó, ¿cómo estaban los ciudadanos de Jericó? Estaban aterrados, tan aterrados de que ni siquiera se atrevían a abrir una ventana. Y como no quisieron abrir, el Señor tuvo que bajarles todo. Pero hermanos, cuando uno lee entre las líneas, como decíamos, uno se da cuenta que ese no era el más grande propósito. El más grande propósito del Señor de actuar de la manera que actuó, porque Dios tenía poder para hacer así, congelar a todos, con tremendo despliegue de poder, congelar a todos los egipcios y dejar que tranquilamente el pueblo israelita saliese ¿cómo? ¿Cómo salió? Victorioso, bajo la protección del Eterno, bajo la dirección de los ángeles, el cuidado angelical. ¿Dios tenía o no tenía poder? Sí tenía. Él tiene todo el poder del mundo en sus manos. Y Él puede cambiar nuestras circunstancias de dificultad así. Pero a veces permite que pasen las cosas en tu vida para que tú desarrolles fe en las obras portentosas que Él va a hacer en el futuro de tu vida. Así que no te desesperes por la situación en la que estás atravesando. Todos los que estamos aquí y que respiramos, a veces pasamos por tribulación. Pero no permitas que las tribulaciones y las dificultades ahoguen tu fe, sino que sean la oportunidad para esperar la magnificencia, el poder y la gracia de Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso. Frente a cada plaga el Señor cumplía y Moisés viendo, este es el Dios que me llamó. ¿Cómo tuve valor de decirle no al inicio? Este es el Dios maravilloso a quien sirvo. Por eso Él se acercó tanto a Jesús, quien era su comandante, su maestro y su redentor, que llegó a ser tal cual era el corazón de Cristo Jesús. Moisés tenía que ser pulido, porque él llegaría a ser una especie de prototipo de Jesús. Moisés fue el libertador de Egipto, los llevó hacia la Canaán terrenal. Jesús es nuestro libertador espiritual y Él nos lleva a la Canaán celestial. Moisés tenía que ser pulido y él observaba de cerca las huellas del Señor, cómo actúa el Señor. Fíjense qué interesante que el agua H2O, del cual estaba formado el Mar Rojo. El Mar Rojo lo menciona la Biblia hace 3.500 años atrás, pero el Mar Rojo existe hasta hoy. Ustedes ven el mapa mundi, ¿verdad? Ahí está en noroeste, en el northwest de África, está el canal de Suez y ahí empieza el mar, ¿qué cosa? En portugués, Mar Vermelho. Y por ahí pasó. La misma agua que se tornó en una gran bendición para los hijos de Dios, esa misma agua se tornó en una gran maldición para los hijos de Satanás. Porque recuerden que era una lucha entre Cristo y Satanás. Siempre ha sido. En la vida tuya y en la mía siempre van a estar dos poderes luchando. Y depende de ti y de mí por cuál poder nos decidimos. A veces nosotros pensamos que, como en la película aquella película vieja, ¿no? de los 10 mandamientos, hermanos, que ellos salieron corriendo, ¿no? Hasta los niños corrían, hasta las vacas corrían. No sé cuántos han visto esa película, Los 10 Mandamientos, que es muy vieja, se invirtió millones de dólares y fue un fracaso económico, pero tanto me gusta esa película que la he visto varias veces. Y las versiones nuevas, no sé por qué no me gusta mucho. Esa última película de guerras no está tan lejos de las Sagradas Escrituras. Pero qué interesante. Si uno lee, uno puede llegar a estimar
lea con detenimiento, que era por lo menos, hermanos, 2 días. Porque dice la Biblia que la columna de fuego guiaba al pueblo en la noche en ese desierto frío. Y en el inclemente calor los cubría una nube. Sin embargo, en el momento clave, hermanos, los 2 elementos estuvieron allí. El fuego y la nube para detener a los belicosos egipcios que venían armados hasta los dientes para de un bocado comerse al pueblo y traerlos otra vez acá a la esclavitud. Sin embargo, el pueblo iba caminando en seco. Yo no sé qué tipo de aspiradora, porque imagínense ustedes el mar Rojo, cientos de años allí. Yo me imagino que había moho. Si no hubiese intervenido el Señor, hubiese habido algunos peces ahí todavía tratando de sobrevivir y ellos resbalándose. Y recuerden que no iban solo niños, que iban como en la película, ¿no? Echando. Dios hizo 2 enormes paredes y yo no sé qué tipo de dryer usó, pero secó, porque cuando la Biblia dice que pasaron en seco, ¿es en qué? En seco, hermanos. Y ellos pasaron caminando, los viejitos, las carretas, los burritos. Y el mar es largo, ancho, hermanos. Se ve una franjita, pero en la realidad es ancho. Así que pasaron horas y el Señor intervino. Yo creo que esa es la 11ª plaga, hermanos, porque ellos no podían pasar por ningún lado. Estaban detenidos por la mano de Dios. Y créemelo, hermano querido, que nosotros debemos agradecer de rodillas al Señor por todas las cosas buenas y también por las aparentemente malas. Porque si no fuese por la providencia de Dios, las cosas estarían peor. Muchos nos quejamos. ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué me tocó esta familia? Si mis padres hubiesen sido otros, yo sería una millonaria. Hermanos, hermana, alégrate con lo que tienes y también con lo que no tienes, porque las cosas podrían ser peor. Así que cuando ellos, el último que pasó, quizás algún viejito lleno de reumatismo ya, lo cogieron, vamos, y lo pusieron en tierra firme. Y esa agua que se abrió para hacer salvación y puerta para ellos de salvación, vino y se tornó en un elemento de destrucción para los enemigos del Señor. Todo el mundo estaba contento, pero yo imagino que Moisés estaba serio. No porque no era momento de júbilo, sino que reflexionando en qué Dios yo tuve duda y en qué Dios estoy creyendo. Hermanos, Moisés vio la mano de Dios. Moisés vio las evidencias del poder maravilloso del Señor. Y eso es lo que nos hace distintos de aquellos que no han aceptado a Jesús. Porque cuando tú y yo aceptamos a Cristo, nuestra perspectiva, nuestra visión cambia automáticamente. Y todas las cosas buenas que nos ocurren, nosotros debemos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cada paso de la vida en la que tú veas la mano del Señor, que sirva para honrar al Señor. Y cuando hablo esto es algo tremendamente serio, porque eso te lleva a darle todos los créditos al Señor, porque nosotros naturalmente somos egoístas y pensamos que somos la última chupada del mango. Cuando nos va bien en los negocios, somos nosotros la mamá de Tarzán. Y cuando todas las cosas están bien, entonces somos la última Coca-Cola en el desierto. Y no le damos la honra y la gloria ¿a quién? Al único que se merece, que es el Señor. Entonces cuando le damos la gloria, nosotros decimos, gracias Dios, gracias Señor. Pero no solamente para adentro, sino saquémoslo para afuera. Por 2 cosas interesantes. Primero, para glorificar a Dios aquí en medio de la comunidad del Señor. A veces, cuando hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, unos hermanos con buenas intenciones vienen y se me acercan, pastor, hable menos de usted y hable más del Señor. Quizás me entendieron más. Porque cuando cuento una cosa linda, cuando tú cuentas una cosa linda, es para dar gloria a Dios.
Y tú desapareces y aparece Jesús en su maravillosa magnitud. Así que en las reuniones de oración, si las tenemos en grupos pequeños aquí en la iglesia, no hablemos de toda la tonelada de problemas que tenemos, hermano. Hablemos de todas las grandiosidades que son originadas en el verdadero Dios. Hablemos la maravilla del Señor. Hablemos de lo que Él ha hecho en esta semana, en este día. Reunamos a nuestros hijitos como pollitos y digámosles: mira, Dios hizo esto en mi vida. Dios hizo esto en mi vida. El día de hoy hizo esto. Digámosle a la esposa, al esposo, y glorifiquemos al Señor. Arrodillémonos y digamos: vamos a agradecer al Señor. Y por último, no hay cosa más poderosa, hermanos queridos, para alcanzar los corazones que contarle a las personas el testimonio personal. Comenzando con lo que éramos antes de conocer a Jesús, con lo que somos, cómo nos encontramos con Jesús y cómo Él nos ha bendecido el día de hoy. Y si usted puede cerrar ese testimonio personal con una cita bíblica que resuma su experiencia de conversión, las personas van a estar que no conocen a Jesús, o que conocen pero no le han aceptado, o que le han aceptado pero no han decidido entregarle la vida a través del santo bautismo. Usted cuéntele, y esas personas van a pensar: si lo hizo con este flaquito, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Cuando usted presente el mensaje de cuál es el día sábado, cuáles son las bendiciones que reporta ir a la iglesia, cuáles son los beneficios maravillosos del Señor, el dedicar este día al Señor, usted háblelo, hermanos. Yo, que soy un adventista viejísimo, que soy hace 50 años adventista, porque desde que estaba en la barriga de mi mamá ya era un adventista. Mi mamá me llevaba en su barriga a la iglesia. Yo me quedo impresionado de ver cómo Dios ha operado milagros en la vida de los hermanos. Y aquí está la hermana Miriam. Ella muy sabiamente reunió varias damas en la casa de la hermana Wendy, donde conocí a mi amigo Raylín, este joven simpático. Y ahí estuve con la hermana Judith, con la hermana El, con la hermana Brendy. Ya me memoricé los nombres, ¿no? Oiga, gracias, Señor, la gloria sea para ti. ¿No? ¿Cómo este cerebro ya que se va encogiendo todavía funciona? Hermanos queridos, qué interesante. Es maravilloso poder dar la gloria y la honra a nuestro Señor, el único que tiene poder para atraernos a la vida y para sustentar nuestra vida a pesar de todas las dificultades. ¿Tenía alguna excusa Moisés? Ahora, no solamente que él confiaba plenamente en el Señor, anduvo rectamente en la casa de Dios, como lo sería Jesús después. Pero el Señor te ha dado suficientes evidencias, y me ha dado suficientes evidencias para poder consagrar la vida enteramente a Él. Cuánto tú veas al Señor actuando en tu vida, cuánto tú le agradecerás y te consagrarás a Él. Cuántos méritos les das, es la manera como tu fe va a crecer. Qué interesante. El joven nos recibió a mi esposa y a mí. Íbamos de puerta en puerta. Yo era un estudiante de teología. Estaba ya en el 2º año. Íbamos tocando la puerta de todo el barrio. Estábamos en una campaña evangelística. Y estábamos con unos 5 estudiantes. Me acuerdo como si fuese hoy. Llegamos a un negocio donde había un cine y una panificadora. Y ahí encontramos a un tocayo mío que se llamaba Johnny. Y entonces con mi esposa íbamos de casa en casa para volver después con una licuadora para mostrar cómo se hace la leche de soya, la crema dulce de soya, el pan de soya y toda la soya que estaba de moda en ese lugar. De tal manera que mi esposa le enseñaba a hacer el pan y yo sacaba la Biblia y le daba el pan espiritual. Y teníamos muchas familias estudiando la Biblia. Pero Johnny parece que nos vio como un estorbo, de tal manera que cuando íbamos a hacer ese trabajo los sábados en la tarde, y llegábamos allí
Y él decía, sí, sí me gusta, pero necesito hablar con mis padres para recibirlos a todos, juntos todos, a usted. Un joven de unos 18, 20 años. Y este muchacho, recuerdo como si fuese hoy, nos recibía aparentemente amablemente. Sin embargo, por detrás decía, ¿por qué esta gente viene a molestar? Y yo le decía, ¿te acuerdas que dijiste que ibas a hablar con tu familia, mi amigo, tocayo? Dice, sí, sí, pero me olvidé. Y el siguiente sábado, sí, sí, pero me olvidé. Y ya eran 4 o 5 sábados que íbamos seguidos. Y el hombre era el que se encargaba de administrar la panificadora. Y nosotros pacientemente, usted sabe que el Señor nos trata con tanta paciencia a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos tener paciencia con las personas? Amén por eso. ¿No? A veces tenemos una paciencia que queremos ahorcar a esas personas que nos hacen algo malo, ¿no? Entonces, hermanos queridos, qué interesante. Estaba allí Johnny y la 6ª vez le dijimos, también nos puso una especie de excusa. Y nosotros íbamos de casa en casa, pasamos una calle y ahí nos recibía una señora con una vecina y dábamos el estudio bíblico, el curso bíblico, la fe de Jesús para esas 2 familias. Ya estábamos haciéndolo varias semanas. Y una de esas, en esa 6ª ocasión, estábamos en la mitad del estudio cuando alguien tocó la puerta estrondosamente. Y el dueño de la casa fue allá y abrió y entró casi corriendo. ¿Dónde está la persona que los visita? Estábamos allá en la mesa del comedor con todas las Biblias, todas las lecciones. De tal manera que, hermanos queridos, fue impresionante verlo a Johnny, todo pálido, 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 sus labios emblanquecidos, como que había acontecido algo horrendo. Y empezó a hablar y dice, don Johnny, doña Mari, por favor ayúdeme. Mi hermanito, el más pequeñito, acaba de sufrir un accidente terrible y está grave, grave. ¿Pueden ayudarme a llevarlo a la ciudad más grande? Era una población pequeña y a más o menos 50 kilómetros quedaba una ciudad con hospitales y todo. Le pedimos disculpas, inmediatamente salimos, nos embarcamos y él entró con su hermanito en los brazos, de unos 7 añitos u 8, y se puso ahí. Y mi carrito, un carrito, usted sabe los carritos sudamericanos, ¿no? Usted acelera y parece que las llantas se van a salir, entonces aceleraba lo que más podía y que iba ahí. Entonces llegamos ahí y con mi esposa llegamos hasta el hospital y salieron inmediatamente y estábamos ahí esperando y después de una hora o hora y media vimos que salió él. Cuando estaba él entrando al carro, llegó el papá y la mamá y se subieron al vuelo. Ellos tenían camiones y carros y todas esas cosas, gente de negocio. Pero ahí se embarcaron, y por eso es que íbamos tan pesados con toda la familia, ¿no? Eran varios. Entonces íbamos hasta que llegamos, pero vimos a ellos saliendo rumbo a una ambulancia, los padres y el niño. Y de ahí salieron los hermanos mayores de este bebé y nos contaron de que el caso era tan grave y lo llevaban a la capital del país, un viaje de 3 horas y media más o menos, a un hospital más especializado. Al siguiente día yo fui a limpiar mi carrito y dije a mi esposa, este niño no va a sobrevivir. Estuvimos orando, pero cuando encontré, hermanos, un pedacito de hueso del cráneo, ¿cómo va a sobrevivir una persona? Yo pensaba que era la grasa que estaba saliendo por la cabecita del niño, a quien también lo ayudé para subir al hospital, a la camilla. El siguiente sábado llegamos con mi esposa, con la expectativa de saber qué pasó. Y fue rápido descubrir que en ese edificio había 2 telas desde arriba hasta abajo, completamente de color negro. Cerrado el negocio, los negocios. Entonces ahí subimos, nos hicieron subir hasta el 2.º piso y estaba papá, mamá, si mal no recuerdo, 5 hijos. Nosotros en silencio,
Nos sentamos junto a ellos. Después de un tiempo, la señora, con lágrimas, con muchas lágrimas en sus ojos, dijo: desde el primer momento que ustedes llegaron, me dice, a ofrecernos la palabra de Dios, nosotros sabíamos quiénes eran ustedes. Ustedes son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros los conocemos muy bien a ustedes. Porque aquí mi segundo hijo ha estudiado por años en el Colegio Adventista del Ecuador. Y conocemos porque hemos ido muchas veces a las reuniones. Hemos escuchado el mensaje maravilloso que tiene la iglesia. Pero empeñados en los negocios, en el trabajo y en las tradiciones, no le hicimos caso. Con lágrimas dijeron: por favor, tráiganos el curso bíblico. Hermanos, creo que en 3 semanas, las 20 lecciones, ¿cómo esas personas leían y estudiaban? Cuando llegamos a la lección de la promesa de la segunda venida de Cristo, parece que cambió todo, porque ellos dijeron: este es el mensaje que Dios nos ha traído. Y nosotros sabíamos que nuestro niño era un niño inocente. Cuando venga Cristo, lo resucitará. Pero no queremos que Él se salve, sino todos nosotros. Y hermanos, qué maravilla cuando Dios opera en la vida de las personas que son sinceras delante de Dios. Pero qué interesante. Ellos, en medio de esa campaña, fueron la primera persona que ingresaron a las aguas del bautismo. Junto con ellos trajeron al hermano, a la cuñada y a otros 2 niños, que algún día les voy a contar la historia. Es decir, estaban allí alrededor de 10 o 11 personas en ese precioso, cuando Jesús ingresa al corazón, todo cambia. Ellos dijeron: como ustedes no tienen en este pueblo ningún lugar para reunirse, como nosotros ya eran parte de la familia, hemos dedicado este cine para que se convierta en un templo de Cristo Jesús. Así que sacaron el nombre del cine y pusieron Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí hicimos el resto de la campaña. Eso pasó, hermanos, hace más de 25 años. Yo estuve en el mes de mayo en el Ecuador, en mi país donde pasó. Llamé al pastor de la iglesia, de esta linda iglesia, y pregunté por los hermanos. Y él me dijo el nombre de cada uno de ellos que están firmes en los caminos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Todos aquellos que hemos comprendido que no somos salvos solamente por la muerte de Jesús, sino por la fe que Él tuvo en su Padre Celestial y vivió una vida recta a fin de dar sus méritos a cada uno de nosotros. En la salvación lo único que debemos hacer es recibir por fe la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y número 2, poder permanecer firme. Los hebreos querían retroceder, pero el escritor le dice: permanezcan firmes. Y la firmeza no es conocer solamente toda la Biblia, porque aquí posiblemente hay personas que se han bautizado dentro del último año. Tú tienes que ser firme en el nivel que tú estás. Si tú tienes 1 año o 1 mes de bautizado o 6 meses, tienes que ser firme ahí y no retroceder. Pero de aquí a 2 años tú vas a conocer más al Señor y debes mantenerte firme, no retroceder. Si tienes 10 años, firme en lo que has creído. Sigue viendo las huellas de Dios que se muestran en cada paso de la vida. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena confiar en nuestro Dios? ¿Cuántos quisieran en esta oportunidad junto conmigo decirle a Cristo, al Padre: aquí estamos para servirte, aquí estoy para entregarte mi vida enteramente? ¿Quién quiere ser la primera persona que por la obra del Espíritu Santo quiere ponerse en pie diciéndole: Señor, me entrego enteramente a ti? No importa mi vida pasada, quiero, Señor, vivir para ti. Quiero agradecerte por todo lo que tú has hecho en mi vida. Quiero consagrarte en mi corazón. Ponte en pie. Tú no le estás diciendo a nadie en este lugar, estás diciéndole a tu Dios, a tu Salvador, que
que lo podemos, al igual que Moisés, ver con los ojos de la fe. Mientras yo oro, tú conéctate en esta oración para agradecer a Dios por esta hermosa decisión que todos los que estamos aquí hemos tomado. Gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos congregaste en esta linda casa de oración. Pero lo más importante ha sido ver a Jesús, aunque sea un poquito en la belleza de su hermosura. Señor, gracias porque tú no quieres nuestro mal, sino solo nuestro bien. Y gracias porque en esta hora, a pesar de todos los errores del pasado, hemos decidido seguir a Jesús. Y hemos decidido poner nuestras vidas en tus preciosas manos. Cuando vengan los vendavales y las tormentas que pueden golpear y hacer doler, y a pesar de las lágrimas, Señor, que nosotros podamos recordar cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y no perder la fe, no dejar de ser firmes, sino como viendo al Altísimo, continuar rumbo a la Canaán celestial. Gracias, Señor, por escuchar. Gracias, Señor, por esta entrega que te hacemos hoy, 29 del mes de julio. Permite que no nos olvidamos de este pacto que hacemos con aquel que nunca falla, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Es en su nombre glorioso que oramos. Amén.